La Biblia es uno de los libros más famosos y leídos en el mundo. Sin embargo, aunque muchas personas creen que conocen todo su contenido, hay textos que nunca fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia o que, en algún momento, fueron excluidos de él. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué hay detrás de estos pasajes prohibidos? ¿Es posible que la Iglesia los considere demasiado delicados o incluso peligrosos para predicarlos públicamente? Lo principal es entender que está escrito en estos textos prohibidos de la Biblia. Sigue atento a esta información y decide por ti mismo qué piensas sobre estos pasajes que, posiblemente, ya hayas escuchado mencionar. Si este tema te interesa, no olvides darle un pulgar arriba, suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. Los comentarios más informativos e interesantes serán marcados con un corazón y fijados en la parte superior. Ahora, hablemos de los apócrifos. ¿Por qué siempre son denominados apócrifos? El término sugiere que esconden secretos oscuros que, según algunos, la Iglesia querría mantener a toda costa fuera del alcance público. Si observamos la raíz griega de la palabra apócrifos, significa literalmente oculto. Este término hace referencia a textos y colecciones de las Sagradas Escrituras que no fueron incluidos en el canon oficial. Algunos de estos textos están dedicados a aspectos fascinantes, como la infancia de Jesucristo, revelaciones sobre el Apocalipsis o incluso pasajes en los que figuras bíblicas visitan la otra vida. Los escritos apócrifos demuestran una gama sorprendentemente amplia de temas, especialmente cuando consideramos que algunos de ellos, en algún momento, formaron parte de las Escrituras. Además, nuevas colecciones de textos siguen siendo descubiertas, lo que plantea una pregunta fundamental. ¿Por qué los apócrifos no llegaron a formar parte de la Biblia oficial, o por qué fueron eliminados más tarde? Según la Iglesia, hay diversas razones para esto. Una de ellas es que algunas descripciones simplemente no eran tan consistentes o difundidas como otros textos. Otras razones están relacionadas con disputas teológicas o interpretaciones que no coincidían con el canon aceptado. Sin embargo, algunos sugieren que los apócrifos podrían haber sido barridos bajo la alfombra porque arrojarían una nueva luz, quizás incómoda, sobre la fe cristiana. Un ejemplo destacado es el libro de Enoc, un texto que está profundamente relacionado con la tradición bíblica. De hecho, la figura de Enoc es mencionada en varios pasajes oficiales de la Biblia. Sin embargo, los detalles sobre su contenido y significado quedaron relegados a un segundo plano. Otro ejemplo interesante son los libros de Adán, que también quedaron fuera de las escrituras canónicas. Estos textos exploran la historia de Adán y Eva, la primera pareja creada por Dios, quienes fueron expulsados del jardín del Edén tras caer en la tentación de la serpiente. Según las escrituras, la serpiente persuadió a Eva para que comiera del fruto prohibido, rompiendo así el mandamiento de Dios. Sin embargo, algunos libros apócrifos relatan esta historia de manera más radical. Por ejemplo, afirman que la serpiente no solo intentó manipular a Adán y Eva, sino que incluso planeó un intento de asesinato. Este giro dramático ofrece una perspectiva completamente diferente sobre los eventos en el paraíso y añade un matiz inquietante al papel de la serpiente en la narrativa. Sin embargo, el intento de asesinato fue detenido por Dios, al igual que lo fue el pecado que posteriormente cometería Satanás en carne mortal. Aunque en la versión oficial de la Biblia solo se menciona a Caín, Abel y Set como hijos de Adán y Eva, las colecciones apócrifas revelan que esta pareja tuvo otros 30 hijos e hijas. El primer Apocalipsis de Santiago. Todos hemos oído hablar del Apocalipsis de Juan, el último libro del Nuevo Testamento que narra la destrucción del mundo, el regreso de Cristo y el establecimiento de un nuevo reino divino. ¿Pero alguna vez has oído hablar del primer Apocalipsis de Santiago? Este texto, del cual se conservan fragmentos de papiro, probablemente fue escrito en el siglo III después de Cristo. No está completamente claro quién fue el autor de estos escritos, pero las referencias indican un posible origen sirio. Curiosamente, no fue el apóstol bíblico Santiago quien lo escribió. A diferencia del conocimiento profético de Juan,
que aborda el destino del mundo, este Apocalipsis se centra en una experiencia más íntima. El sufrimiento personal de Santiago, que finalmente culmina en su ascensión al cielo. Lo más extraño de este relato es que, para entrar en la esfera divina, Santiago necesita una contraseña, la cual le es revelada por Jesús de antemano. El oráculo de Sibila. Otro libro prohibido de gran interés es el oráculo de Sibila, un texto profético único que, según la tradición, fue preservado por videntes y sibilas divinamente inspiradas. Compilado alrededor del siglo VI, sus raíces probablemente se remontan al 150 a.C. Este oráculo se basó en fuentes judías, cristianas y paganas, representando una amalgama fascinante de creencias religiosas y culturales. Este texto no solo predice eventos futuros, sino que también refleja la influencia de diferentes tradiciones espirituales, lo que lo convierte en una obra excepcionalmente compleja y rica. Sin embargo, aunque muchas historias de predicciones impactaron al mundo conocido, los primeros en ser influenciados fueron Roma y Asiria, y posteriormente Sevilla. Los oráculos de Sibila también contienen referencias fascinantes a eventos bíblicos como el Jardín del Edén, el Gran Diluvio y la Torre de Babel. El Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás incluye algunas palabras atribuidas a Jesús que coinciden con el contenido del Nuevo Testamento. Sin embargo, este texto es apócrifo y probablemente fue compuesto alrededor del año 350 después de Cristo. Fue redescubierto en Egipto y contiene citas del Mesías que no se encuentran en ningún otro lugar. En este Evangelio, nos enfrentamos a un enfoque completamente distinto al de los evangelios canónicos. Aspectos fundamentales como la pasión, la resurrección y la ascensión de Cristo no se mencionan en absoluto. En cambio, Jesús se centra en el individuo y su autodescubrimiento, dejando de lado temas como la creación de una comunidad o el futuro reino de Dios. Además, el juicio extremadamente negativo de Jesús sobre el mundo también es una característica notable de este Evangelio. El Evangelio de la infancia según Tomás. Para aquellos interesados en conocer más sobre la infancia de Jesús, el Evangelio de la infancia según Tomás es una fuente apócrifa fascinante. Cabe aclarar que este texto no tiene conexión con el Evangelio de Tomás mencionado anteriormente. En este relato, el autor anónimo describe a Jesús realizando milagros desde una edad muy temprana. Por ejemplo, se cuenta que, siendo un niño de 6 años, dio vida a figuras de pájaros moldeadas en barro. También se menciona que revivió a uno de sus compañeros de juego tras un accidente mortal. Sin embargo, estas historias han sido objeto de controversia. Algunas describen a un joven Jesús cuyas acciones, aunque milagrosas, reflejan un carácter que puede parecer inconsistente con la imagen que se presenta en los evangelios canónicos. En un pasaje del Evangelio de la infancia según Tomás, se describe un episodio controvertido en el que Jesús, durante una pelea infantil, habría causado la muerte de otro niño. José, preocupado por las acciones de Jesús, intenta reprenderlo, pero el niño Jesús lo contradice en medio de una lección. Finalmente, Jesús realiza un acto milagroso y resucita al niño fallecido, dejando sorprendidos a quienes lo presenciaron. El libro de los jubileos. El libro de los jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Este texto no fue incluido en el canon bíblico oficial de la mayoría de las comunidades cristianas, con la excepción de la Iglesia Ortodoxa Etíope. El nombre del libro se debe a su enfoque en el cálculo detallado del tiempo, dividido en periodos de 49 años llamados semanas de años o jubileos. Por ejemplo, se menciona que Adán murió al final del 19º jubileo, en el 6º año de la 7ª semana de años. Algunos especialistas, como Roberto Tullio y Andrew Rippin, han sugerido que el libro de los jubileos tuvo una influencia significativa en la formación del Islam. Este argumento se basa en las similitudes de contenido y ciertos puntos comunes entre el libro y el Corán, aunque también hay diferencias notables en comparación con la Biblia tradicional. El Evangelio de María. El Evangelio de María, aunque no forma parte del canon oficial,
Es un texto que ha suscitado gran interés entre los estudiosos. Se cree que la María mencionada en este Evangelio no es la madre de Jesús, sino María Magdalena. En los fragmentos conservados, María Magdalena es representada como una figura clave entre los discípulos, ofreciendo consuelo y guía tras la ascensión de Cristo. Además, se sugiere que ella tenía una relación especial con Jesús, quien la amaba más que a otras mujeres. Este Evangelio también presenta a María como la portadora de un conocimiento secreto que Jesús le reveló. Sin embargo, cuando María intenta compartir este conocimiento con los demás discípulos, se encuentra con escepticismo y resistencia, especialmente por parte de Pedro, quien la acusa de mentir. Este conflicto subraya la tensión sobre el papel de María Magdalena en la comunidad cristiana primitiva y su relación con el Salvador. El Apocalipsis de Pablo. El Apocalipsis de Pablo, también conocido como el Apocalipsis de Pablo o Visión de Pablo, es un texto apócrifo que fue clasificado como una falsificación del tercer siglo. A pesar de su polémica clasificación, su contenido ofrece una impresionante descripción espiritual de lo que supuestamente ocurre en el más allá. En este texto, Pablo relata una experiencia trascendental en la que su cuerpo y alma se separan y es guiado por un ángel a través de diferentes regiones del otro mundo. Una de las secciones más impactantes describe los tormentos que sufren los pecadores en el infierno. Sin embargo, se menciona un detalle único: los domingos, los tormentos cesan y las almas castigadas tienen un día de descanso, lo que otorga un matiz peculiar de misericordia divina en medio del sufrimiento eterno. El libro de Enoc. El libro de Enoc ofrece una perspectiva única del Antiguo Testamento y de la figura de Enoc, quien, según la tradición, vivió 365 años y fue tan amado por Dios que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. Sin embargo, los detalles de este evento son ampliados significativamente en el libro etíope de Enoc. Este texto relata la caída de los ángeles conocidos como los vigilantes, quienes desearon a las mujeres humanas y engendraron una raza de gigantes llamados Nepilim. Estas criaturas, según el relato, llevaron a la humanidad a un estado de caos, lo que provocó la ira de Dios. Enoc, actuando como un mediador, lleva las súplicas de los ángeles caídos al Creador, solo para recibir un juicio severo. La humanidad enfrentaría un diluvio que borraría a los gigantes y su legado. En el libro eslavo de Enoc, se narra otra experiencia celestial, donde Enoc describe su visita a un reino divino compuesto por 7 cielos, cada uno habitado por seres y paisajes distintos. Entre estos niveles, se encuentran el paraíso, moradas angelicales, y el séptimo cielo, donde Dios reside junto a los arcángeles. ¿Una interpretación astronáutica? Algunos han interpretado los contenidos del libro de Enoc desde una perspectiva moderna, sugiriendo que la experiencia de Enoc podría ser vista como un encuentro con seres extraterrestres. Según esta hipótesis, los cielos descritos no serían reinos espirituales, sino una nave espacial o incluso el planeta natal de una civilización avanzada. En esta interpretación, Enoc no habría sido llevado al cielo, sino abducido por extraterrestres, dando lugar a una lectura completamente distinta de su historia. ¿Qué opinas de los textos apócrifos y de las teorías que los rodean? Nos encantaría conocer tu opinión. Déjanos un comentario, dale un me gusta y suscríbete para no perderte nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima entrega. Cuídate.